La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Estaremos escudriñando hoy el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Esto es uno de los capítulos más gloriosos que hay en las Escrituras. Te recomiendo que te lo aprendas de memoria porque la profundidad de la enseñanza que hay en este capítulo es vital para vivir una vida como le agrada a Dios. Aquí en este capítulo Jesús comienza a enseñar la diferencia entre la religión y el cristianismo. El verdadero cristianismo, el reino de Dios en la tierra, el Evangelio de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo comprada con sangre. Este es uno de los principios básicos que establece Jesús aquí en este capítulo. Dice así capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos oído testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os dije cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, este viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es santa. Ella es bendita, Señor. Y ella permanece para siempre. Y es lumbrera nuestro camino. Y es lámpara a nuestros pies. Y sin tu palabra no te conoceríamos, Señor. No sabríamos cuál es tu voluntad. ¿Y por qué propósito estamos aquí, Padre? Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu Espíritu Santo nos asiste en la interpretación correcta de tu palabra, Señor, sin añadir ni quitar nada, simplemente la revelación correcta de tu palabra, para crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del pacto eterno. Amén. Ok, abrimos la Biblia, Juan 3, a partir del versículo 1.
glorioso, maravilloso, precioso. Tremendo evangelio, un evangelio completo, gloria a Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice, un principal entre los judíos. Ya te está diciendo que no era un hombre común, ordinario, una gente normal de pueblo, era un principal entre los judíos. Para ser un principal entre los judíos, tendría que ser un hombre bien instruido, un hombre bien preparado, bien religioso, bien cumplidor de la ley. Inclusive era miembro del Sanedrín, que era como la Corte Suprema en aquellos tiempos, en el mundo de Israel. Dice que vino Jesús de noche. Habíamos hablado de que vino de noche porque tenía miedo de los judíos. Al ser miembro del Sanedrín y ser principal, iba a enfrentar una tremenda afrenta, iba a tener si se enteraban que vino a ver a Jesús, porque ya se oía de Jesús y ya los fariseos se sentían amenazados con su sistema religioso, con su poder y su dominio sobre la población de Israel. Y ellos, como no esperaban un Mesías que iba a ser el sacrificado, y un Mesías que venía a enseñar sobre el reino, ellos esperaban un libertador, un conquistador que los librara del imperio romano. Ellos no aceptaron a Jesús, desde el principio no lo aceptaron. Entonces él viene de noche porque tiene miedo que los judíos se enteren que él vino a ver a Jesús. Y esto le iba a traer graves consecuencias. Y aún hasta iba a ser deportado de su país, quizás desterrado o aún muerto también. Fíjate cómo él viene con su mentalidad carnal, normal, de religioso, ¿ves? Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, por lo menos tenía en su discernimiento carnal y en su sabiduría humana, tenía un poco de alumbramiento, porque se dio cuenta aquí y está confesando que las señales que hacía Jesús, tendría que estar Dios con él, porque si no, nadie podría hacerla, dice él. Y bueno, ¿y qué señales? Bueno, habíamos visto de que Jesús convirtió el agua en vino, después sanó, hizo muchos milagros y muchas sanidades allí, después de las bodas, después que purificó el templo, dice que él hizo muchas señales y muchos milagros allí en Jerusalén. De esto está hablando Nicodemo. Jesús no lo dejó hablar más. Esto es algo notorio, ¿verdad? ¿Por qué el evangelista se centra aquí en este diálogo? Fundamentalmente en la enseñanza de Jesús y no en lo que Nicodemo pudo haber ampliado en su conversación. Porque este evangelio, recuerde que la palabra de Dios no es un libro común, no es un libro geográfico, aunque tiene geografía, no es un libro histórico, aunque tiene mucha historia, no es un libro demográfico, aunque habla mucho de población y demografía. La Biblia es un libro espiritual y no es para que lo interprete todo el mundo, sino los que realmente vienen a ella con un corazón sincero y con un deseo de agradar a Dios y acercarse a Él y conocer más de Él. Entonces ahí el Espíritu, cuando ve esa condición en el corazón del hombre, te da la revelación que tú necesitas, de acuerdo a tu nivel espiritual. Dice que Jesús no lo dejó hablar mal, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está el primer detalle. Aquí aparece, fíjate, Jesús no lo deja continuar porque él viene halagando a Jesús, ¿ve? Como un halago, como se usa mucho en la vida. Oh, porque tú eres bueno, porque tú tienes mucha sabiduría, a ti Dios te ha dado esto, te ha dado aquello. ¿Sabes? A Jesús no le interesan los halagos. Acuérdate que Jesús no es un ser humano, es Dios hecho carne. Dice que lo interrumpió rápidamente y le dijo, de cierto te digo, que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí está el primer principio, nacer de nuevo. Esta es la doctrina fundamental del cristianismo. Lo que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones es el nuevo nacimiento. De hecho, por ahí hay una secta religiosa que nos llama a nosotros despectivamente. No, estos son los nacidos de nuevo. Nosotros con mucho orgullo, por supuesto. Pero ellos nos tratan despectivamente. No, los nacidos de nuevo. Ellos no entienden.
Esto del nuevo nacimiento no lo vas a entender en tu mente carnal, en tu razón lógica, porque esto es un asunto espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Lo que pasa es que en nuestra dimensión humana no podemos percibirlo, no podemos verlo. Pero cuando Dios te da sabiduría a través de su palabra y tú buscas su rostro y el Espíritu Santo te está contigo para enseñarte, para corregirte, para instruirte en justicia, entonces tú te das cuenta de que el mundo espiritual es real, es ahí, existente todo el tiempo. Y esto es un asunto espiritual. Nacer de nuevo no es entrar, como dice Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Eso no es un asunto físico. Ya usted no puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer. Eso es una cosa que no tiene sentido. Jesús está hablando en sentido espiritual, pero recuerde que está hablando que un hombre que sabe de la letra de la Torá, de la ley de Dios, y oraba 3 veces al día, y hacía ayuno, y daba diezmo a los pobres, y daba diezmo en el templo, y enseñaba en la sinagoga, y hacía justicia en el Sanedrín, pero es un hombre que vive una vida religiosa, carnal, no tiene nada que ver con lo que Jesús viene a establecer. Jesús viene a establecer un reino eterno, un reino espiritual, una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Eso no tiene que ver con la religión. La religión es un intento de volver a relacionarse con Dios, de alcanzar a Dios. El cristianismo es una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que quiere decir nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Nacer de nuevo. Fíjate cómo dice la palabra. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Grábate esto en tu mente, ver. Aquí está hablando de que para tú ver el reino de Dios en la tierra, porque Él dijo después en otro momento, el reino de Dios está entre vosotros. Para tú ver ese reino de Dios, para tú ver la justicia de Dios, para tú ver el amor de Dios, para tú ver la conducta que el ser humano cuando no tiene a Dios, para tú ver por qué el ser humano actúa de una manera tan irracional y tan violenta y tan fuera de razón, tú tienes que haber nacido de nuevo. Cuando tú ves el reino de Dios aquí en la tierra, entonces también verás la obra de las tinieblas, todo lo que hace las tinieblas, el enemigo, los demonios, para destruir a las personas, para llevarlos a la ruina y condenar su alma por la eternidad. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Todo lo que usted era tiene que morir. El viejo hombre con sus deseos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la vanagloria de este mundo, la corriente de este siglo, todo eso tiene que morir en usted. ¿Y cómo muere? A través del Espíritu. ¿Y cómo? Buscándole en ayuno, oración, vigilia, escudriñando su palabra cada día, queriendo agradar a Dios en todo, amando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir para agradar a Dios, renunciar a los placeres de la vida, renunciar a los deseos de la carne, renunciar al yo, al ego, al yo. El hombre ahora está poseído por el ego. El mayor enemigo del cristiano no es Satanás, es el ego, tu ego. Eres tú mismo. Yo creo, yo digo, yo pienso, yo hago. No, Dios quiere dirigirte a través del Espíritu Santo. Pero para que Cristo viva en ti, tú tienes que crucificarte con Él y morir al yo. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Que todo lo que te gustaba antes ya lo aborreces, porque sabes que no agrada a Dios. Que todo lo que tú querías anhelar y hacer en tu vida ahora está en el propósito y los planes de Dios, no en los tuyos. Dios no quiere ser tu Dios nada más ayudador. Dios quiere ser tu Señor, el Señor de tu vida, el que dirija tus pasos, el que te guíe cada día en todo lo que tú hagas. Eso quiere ser Dios en tu vida. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Cuando tú le das el corazón a Dios, ahí es donde Él gobierna.
Porque dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Bueno, eso es lo primero que Dios te pide, tu corazón. Él no quiere que tú seas tú, Él quiere ser Él en ti, guiarte a través de su Espíritu Santo. Ya Él hizo todo lo que iba a hacer. Ya Él nos entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz, pagó el precio por nosotros, ya nos dio el rescate, nos dio la redención, nos dio la salvación y la vida eterna. Ya nos dio también su palabra para que vivamos a través de ella, como lumbrera que alumbra en un lugar oscuro, dice la Biblia. Aferrados a la verdad, a la justicia de Dios, para que nadie nos engañe, para que nadie nos manipule. Estudiando y escudriñando cada día la palabra para conocer más del amor de Dios, de su voluntad sobre nuestras vidas, para que produzca en nosotros obediencia, sujeción a Él. Eso es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Hay muchos religiosos en la tierra, pero todos no son nacidos de nuevo. Para nacer de nuevo usted tiene que entregarse a Él, rendirse a Él, entregarle tu alma, tu espíritu, tu corazón, todo, tu mente, tu ego, tus emociones, tus sentimientos, tus planes, todo, entregárselo a Él. Que Él haga la voluntad de Él en ti. Gloria a su nombre. Nicodemo no entendió. ¿Puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Que pregunta más fuera el lugar, ¿verdad? Pero bueno, los religiosos no podían ver. Él no podía ver con su vida religiosa, aún haciendo todo lo que Dios le decía. Él no podía entender de qué estaba hablando Jesús, porque él no había experimentado esto en su vida, no había nacido de nuevo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Viste? Hay dos fases. Esta es la segunda fase. La primera fase es nacer de nuevo para ver el reino de Dios que está entre nosotros. Qué lindo, ¿verdad? El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Él vino a establecerlo. Ya está operando el reino de Dios entre nosotros. Pero si no tienes los ojos espirituales, si no has nacido de nuevo, no lo puedes ver. Y esta es la segunda fase. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Ve? Que primero te dice no puede ver. El capítulo 3 te dice que no puede ver el reino de Dios. Sin embargo, en el 5 te dice que no puede entrar. O sea, hay una fase que es ver el reino de Dios aquí entre nosotros en la tierra, a través de la iglesia, los cristianos, los redimidos de nuevo, los nacidos de nuevo, los que aman a Dios y esperan su venida. Y la otra fase es cuando entraremos a su reino. Pero tiene que nacer de nuevo, porque dice, sin santidad no oye ver al Señor. Y Jesús está diciendo aquí, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué cosa es nacer de agua? Bueno, a través del bautismo hay dos sacramentos que dejó establecido Jesús. Uno es el bautismo en las aguas y el otro es la Santa Cena para recordar y memorizar su sacrificio en la cruz. A precio de sangre nos compró. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Cuando te habla Espíritu, acuérdate, Espíritu en mayúsculas es el Espíritu Santo. Si tú eres nacido del Espíritu Santo, ya no eres carne. Ya eres Espíritu, ya hay Espíritu en ti. Cuando tú no naces del Espíritu, tú naciste de la carne nada más. Eres carne, no eres Espíritu, no tienes Espíritu en ti. Porque tu Espíritu está muerto, condenado a la condenación eterna, entre tanto que tú no vengas y te entregues al Señor Jesucristo y le entregues tu alma y tu corazón y reconozcas que Él es el Salvador del mundo. Mientras no suceda eso y te quebrantes en tu corazón, seas quien seas y tengas la posición que tengas y tengas la influencia que tengas y toda la riqueza que pudieras acumular, no vas a entrar al reino de Dios. Eres carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Naciste de carne, naciste de tu mamá, tu papá engendró, tu mamá concibió y Dios te hizo en el vientre de tu mamá.
y naciste, pero eres carne. Entre tanto que el Espíritu Santo no comience el nuevo nacimiento en ti, que es un proceso, que no es de un día, es de mucho tiempo. Entre tanto eso no suceda, tú eres carne, no eres espíritu. Ahora dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Una vez que tú comienzas el nuevo nacimiento en ti, ya tú te conviertes en un ser espiritual. Acuérdate, si tú naciste de nuevo, tú eres un ser espiritual. Ya la carne no te puede gobernar. La carne no puede decidir qué tú vas a hacer y cómo vas a actuar en cada momento de tu vida. No, tú eres espíritu. Ya el Espíritu Santo está operando en ti. Y el Espíritu te va a llevar a la sujeción y a la obediencia. Y tú tienes que obedecer y sujetarte a Él. Porque esa parte te corresponde. Acuérdate, Dios te dio su Santo Espíritu. Te corresponde a ti obedecer y acercarte a Él en oración, escudriñando su palabra, ayuno, vigilia, todo lo que puedas hacer para acercarte a Dios. Bendito eres. Dice, Jesús pone un ejemplo físico para los incrédulos que no quieren creer en nada, ni la existencia de Dios ni nada. Sin embargo, la Biblia habla mucho de eso. En otro momento vamos a estudiar el libro Romano, donde habla precioso de que la creación, dice, que da testimonio de Él, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué lindo, ¿verdad? Bendito Dios. Gracias, Señor. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, fíjate cómo Jesús usa un elemento de los 4 elementos que hay en la tierra. El viento sopla de donde quiere y oye ese sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el viento empieza a soplar duro, cuando viene un huracán, todo el mundo sabe que está ahí, nadie lo ve. Tú no ves el viento del huracán, pero tú sabes que está ahí, que te puede tumbar la casa, te puede tumbar los árboles y te puede destruir también. Poderoso, ¿verdad? El viento cuando sopla duro es poderoso, ¿verdad? Bueno, tú no lo ves, pero lo sientes. Pero además de eso, además de no verlo, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque ahora mismo aquí no hay viento y yo digo, bueno, ¿dónde están los vientos? Ellos no dejaron de ser, ellos están en otra parte por ahí, pero yo no lo sé. Si tú no sabes dónde viene el viento ni a dónde va, sin embargo escuchas su sonido y sabes, y ves el daño que hace cuando sopla bien fuerte. Bueno, aquí te dice, te está comparando Jesús, el maestro de los maestros. Te está haciendo esta analogía para que entiendas a Nicodemo y a ti de paso. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el que es nacido del Espíritu, los demás lo ven. Los más lo ven, pero no saben a dónde va ni a dónde viene. No saben. Sin embargo, lo ven que está ahí, que está sirviendo a Dios, que ha cambiado. Y aunque no quieran reconocerlo públicamente, pero en su interior ellos saben que tú fuiste transformado por el poder del Espíritu Santo. Ellos saben quién tú eras ahora y a quién eres ahora. Y aunque es un proceso que a veces toma más o menos tiempo, depende de la persona, los cambios se comienzan a ver desde el principio. Gloria a Dios, es lindo, es precioso, es maravilloso. Y aunque en algún momento pueda haber una recaída, pero el Espíritu sigue orando y sigue, te levanta y tú vuelves ahí y vuelves a perfeccionarte y sigues buscando de Él y lo sigues amando porque Él es lindo, maravilloso, precioso. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo sigue sin entender, no sabe nada de esto. Es muy fuerte para él, la verdad. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús lo está confrontando con él mismo. Maestro de Israel. Para ser maestro de Israel tenía que tener mucho crédito, mucha sabiduría, mucho testimonio religioso. Y no sabía esto. Entonces Jesús le dice, yo pienso que no es que Jesús lo quiera humillar, sino que
Él lo está haciendo reflexionar, ¿ves? Para que se dé cuenta que aún siendo maestro de Israel, que aún siendo religioso, que aún cumpliendo todo lo que se te diga, que aún siendo tú mejor de lo que tú esperabas ser en esta vida, no es suficiente. No es suficiente, porque no es por mérito humano. La entrada al reino no es por mérito humano. Tú no vas a comprar la voluntad de Dios, tú no vas a comprar la gracia de Dios con nada de lo que tú hagas. Tú no vas a agradar a Dios en nada por lo que tú hagas. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. De cierto te digo, dice Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Viste cómo Jesús está hablando ahí? Lo que sabemos hablamos. ¿Qué sabía Jesús? Todo. Jesús es Dios. Y lo que hemos visto testificamos. ¿Qué ha visto Jesús? Todo lo que hay en su trono de gloria, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el corazón del hombre. Acuérdate que dice, cuando terminó allá en el capítulo que vimos anteriormente, que dice que Jesús no se fiaba de ellos porque él sabía lo que había en el hombre. Como Dios es omnisapiente, omnisciente, todo lo sabe, tiene todo el conocimiento, él lo sabía todo. Por eso dice, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? O sea, él está hablando cosas espirituales pero terrenales, sin embargo no creen. ¿Cómo van a creer si le dice las celestiales? Qué lindo, ¿verdad? Ahora viene la parte más gloriosa que hay en la Biblia. Este pasaje tienes que aprenderte de memoria, grabarlo en tu corazón y tenerlo presente ahí para hablárselo todo lo que puedas. La gente necesita saber escuchar esto una y otra vez. Con de nuevo, como decía Pablo. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a descifrar esto aquí porque ahora mismo como que tú puedes sentir un poquito de confusión, ¿ves? Dice que nadie subió al cielo, pero si tú leíste el Antiguo Testamento, tú viste que dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Para dónde se lo llevó? Para arriba, para el cielo. Y el otro pasaje dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y Eliseo, que era el sucesor de él, lo vio. Elías fue arrebatado vivo para el cielo, un carro de fuego. Bueno, esto no puede ser motivo de ninguna duda, porque en los dos casos que se habla de que fueron llevados al cielo, ellos fueron llevados, no fueron solos, ellos no subieron solos. Jesús está hablando aquí en un sentido singular. Nadie subió al cielo, o sea, Enoc no subió al cielo. Fue arrebatado. Fue llevado. Dice, se lo llevó Dios. Elías no subió al cielo. Fue arrebatado en un carro de fuego. El único que subió al cielo, Jesucristo. Que descendió del cielo, es Jesucristo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese está en un término presente eterno. Está en el cielo. Bajó y subió, descendió del cielo y subió. Ese es el único, Jesucristo, Dios hecho hombre. Dice, está en el cielo, o sea, un término presente eterno. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es un pasaje glorioso que hay allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra de Moisés, de Aarón, de María su hermana, y ya se estaban quejando de que por qué lo habían sacado de Egipto, que ellos querían volver, que esto que lo otro. Dios les mandó serpientes para que los mataran, y murieron miles ese día. Y entonces Moisés intercedió por el pueblo le dijo a Moisés que intercediera, él intercedió y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, y todo el que mire esa serpiente, cuando sea picado por la otra, que la serpiente venenosa, va a ser no va a morir, o sea, va a ser salvado del veneno de la serpiente. Esto es un prototipo de Cristo. Prototipo es algo que se narra en un momento anterior y
simboliza lo que iba a hacer Cristo también. O sea, Moisés levantó la serpiente, fíjate como que Jesús mismo pone este ejemplo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Para qué levantó la serpiente Moisés? Que Dios le mandó a hacer una serpiente de bronce. No para que la adoraran, no, era para que miraran a ella, porque a través de ella el poder de Dios iba a operar y iba a quitarle el efecto del veneno. Y esto Dios lo hizo así para dar como un prototipo de Cristo, un anticipo de lo que iba a ser Cristo. Cuando miramos a Él, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, somos salvados. No de la serpiente, no, de la condenación eterna, que es peor. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo está esto, ¿verdad? Todo aquel, aquí no hay acepción de personas. Tú no naces religioso, tú no naces salvo, nadie te puede dar un pasaporte para el cielo, nadie, ni tu familia, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, nadie. Tú tienes que nacer de agua y del Espíritu para ser ciudadano del reino. Pero no hay acepción de personas. Dice, todo aquel que en Él cree. Este cree no es un presente también eterno. O sea, no dice todo aquel que en Él creyó, todo aquel que en Él creerá, todo aquel que en Él crea. No, dice todo aquel que en Él cree. Presente eterno, presente eterno. Quiere decir que el corazón de Dios está abierto perennemente, constantemente. Él te está esperando. El corazón de Dios está esperando que tú reconozcas que Él es Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y que tú necesitas ese rescate, esa salvación y que corras a Él con un corazón quebrantado, arrepentido, para darte salvación y vida eterna. Como dice aquí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cierro con este versículo, pero después en el otro video lo vamos a estar escudriñando. Precioso. Este es el versículo más grande y más poderoso que hay en la Biblia. Si no te lo has aprendido, tienes que aprendértelo ya hoy mismo, aunque sea este versículo. Dice, porque de tal manera, fíjate cómo dice tal manera, es algo sobrenatural. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cómo yo no voy a amar a Dios? ¿Cómo yo no voy a creer en Dios? Si Él me amó a mí cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba sin rumbo y sin dirección y sin esperanza, Él me amó y Él me rescató. Si Él entregó su Hijo por ti, ¿por qué no lo vas a amar? ¿Por qué no lo vas a servir? ¿Por qué vas a seguir en la corriente de este mundo, sirviendo los placeres de tu carne? Eso te va a llevar a la destrucción eterna. Si quieres tener vida eterna, mira el amor de Dios. Es tan grande, dice, de tal manera, una manera que no cabe en el universo, porque dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación no es para los buenos, no es para los justos, no es para los religiosos, no es para los poderosos, no es para los sabios, es para todo el que quiera creer en Él, para todo el que necesite creer en Él, para que todo el que tenga la sabiduría, el conocimiento necesario para darse cuenta de que el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos bendiga y nos guarde y derrame su amor sobre cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Amén.